México, mediante el que solicita la improcedencia de la demanda de amparo y por ende el sobreseimiento del asunto al no haberse agotado el principio de definitividad por parte de la quejosa. Bueno, aquí ellos simple y sencillamente se limitaron a argumentar que antes de haber acudido al amparo teníamos que haber agotado los recursos ordinarios, es decir, ellos argumentan como causal de improcedencia del juicio de amparo que no se agotó el principio de definitividad, lo cual pues es completamente absurdo. Ya lo sabemos, el amparo es un mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad cuya facultad únicamente está reservada, en este caso, al Poder Judicial de la Federación, quienes ejercen un control difuso, concentrado. Consecuentemente, tratándose de inconstitucionalidad de leyes, no estamos obligados a agotar el principio de definitividad. Sin embargo, pues hay que hacer argumentaciones en ese sentido al desahogar la vista. Entonces, ¿qué es lo que vertimos en nuestro escrito? Lo siguiente: deben desestimarse los argumentos de la autoridad responsable en el sentido de que la agraviada estaba obligada a agotar el recurso de inconformidad previsto por los artículos 108 y 109 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como 59 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, o bien el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar el recurso ordinario establecido en la normatividad aplicable, siempre que en dicho medio de impugnación se pueda obtener la suspensión de los actos reclamados con los mismos alcances que la ley y sin exigir mayores requisitos. Lo anterior debe ser desestimado por este órgano jurisdiccional, pues el propio artículo 107, fracción cuarta de la Constitución Federal, en su último párrafo, marca una excepción al principio de definitividad si el acto carece de la debida fundamentación o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución. A lo anterior hay que aunarle que el presente juicio se instauró contra la inconstitucionalidad de una ley heteroaplicativa, en cuyo caso el quejoso no está obligado a agotar los recursos previstos en la ley ordinaria para combatir el acto reclamado, ya que los únicos órganos facultados para declarar la inconstitucionalidad de una ley son los tribunales de la Federación a través de los mecanismos de control constitucional, como en el caso particular lo es el amparo, para lo cual el quejoso contará con un plazo de 15 días para interponer el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, los alcances que persiguen el juicio de amparo indirecto contra la inconstitucionalidad de una ley heteroaplicativa son de mayor alcance que los recursos ordinarios de los que hace referencia la autoridad responsable. En consecuencia, no se encuentra obligada a agotarlos antes de acudir al juicio de amparo, y al efecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales. Tenemos aquí la tesis de jurisprudencia con número de registro 2001-1335 y refiere lo siguiente: Hacienda del Estado de Nuevo León, las fracciones 12 y 13 del artículo 276 de la ley relativa, al requerir de la solicitud de las licencias, permiso o autorización a que dichas porciones normativas se refieren para justificar la procedencia del juicio de amparo en su contra, son de naturaleza heteroaplicativa. ¿Qué nos dice en términos generales esta tesis? Dice que conforme a la jurisprudencia que ha emitido el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, y nos precisa su distinción, son heteroaplicativas las normas legales que establecen obligaciones de hacer o no hacer, que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto diverso, es decir, su primer acto de aplicación. Dice,
y se concreta entonces el supuesto normativo que afecte la esfera jurídica del particular, lo que permitirá su impugnación oportuna a través del juicio de garantía con las mismas reglas que el amparo contra leyes. En ese contexto, las fracciones 12 y 13 del artículo 276 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, que establecen las cuotas que se pagarán por la expedición o refrendo anual de licencias, expedición, permiso especial, autorización de cambio de giro. Dice, por su sola entrada en vigor no obligan al gobernado ni modifican o extinguen sus derechos, dado que requieren de un acto concreto de aplicación consistente en la solicitud correspondiente por parte de este para justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior se robustece, dice, con el hecho de que la segunda sala del alto tribunal, al analizar los artículos 210, 211 y 12 del abrogado Código Financiero de Distrito, estableció como jurisprudencia que los derechos por servicios son una especie del género de contribuciones que tienen su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como actividad de la administración individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre ésta y el usuario que justifica el pago del tributo. Dice, y por tanto concluyó que si para que se cause uno de esos derechos es necesaria la existencia de una contraprestación por parte del Estado para la procedencia del amparo en el que se reclamen las normas que los establecen, es necesario acreditarse con la exhibición de una licencia expedida con anterioridad a la entrada en vigor de las referidas normas, ya que la circunstancia de que forzosamente tendrá que regularse no puede considerarse como un acto inminente para los efectos de la procedencia del amparo. Es decir, entonces, para que nosotros podamos promover entonces el amparo contra una norma general, tenemos dos momentos, ya lo habíamos comentado. Uno es 30 días posteriores a su entrada en vigor, cuando se trata de normas autoaplicativas, es decir, aquellas que no requieren de un primer acto de aplicación, con su sola entrada en vigor me causan un perjuicio. Sin embargo, en el caso particular no hablamos de una norma que me cause un perjuicio de manera directa, sino que se requiere de un primer acto de aplicación. ¿Cuándo se da? Cuando se lleva a cabo la visita de inspección y se llega a la conclusión que se contraviene lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada y entonces nos imponen una sanción. Ahí se da el primer acto de aplicación. Consecuentemente, entonces tengo 15 días para promover el amparo, acudiendo a lo que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Luego tenemos otra tesis, que es la 166.184, es de la novena época y lleva por rubro el siguiente: demanda de amparo contra leyes. El cómputo para promover inicia a partir del día siguiente en que tuvo el primer acto de aplicación realizado por el gobierno. Dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es por regla general de 15 días, el cual debe computarse desde el día siguiente al que ha surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. B, al que hayan tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o C, en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso A, cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente en el que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos B y C implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente en el que se tenga conocimiento, se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley
con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de 15 días inicia a partir del día siguiente en que se autoaplicó la norma. Por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción 12 de la ley. ¿Qué referimos entonces al respecto? Que de lo anterior se desprende entonces que, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 18 de la ley de amparo, y por consiguiente pues deben ser desestimados sus argumentos para solicitar la improcedencia del presente juicio al no haberse agotado el principio de definitividad. ¿Alguna pregunta hasta ahora en relación a lo que comentamos? Sí, creo que podría. Perdón, me fui por unos minutos, bueno, por unos segundos. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, ya. Ok. Perdí la señal por unos minutos, pero ya estamos por acá de nuevo. Les decía, si tienen alguna pregunta hasta ahora en relación a lo que acabamos de argumentar. En el último caso, si se dieron cuenta, lo que está argumentando la Secretaría es que no se agotó el principio de definitividad, que previamente la interposición del amparo indirecto, la quejosa debió haber promovido los recursos ordinarios que prevén las leyes aplicables al caso concreto. Nos habla del juicio de nulidad en materia contenciosa administrativa y nos habla de el recurso de inconformidad que prevé la ley de seguridad privada. Acuérdense que estos recursos por regla general son optativos, aunque también hay que analizar dichos ordenamientos porque a veces se nos obliga a agotar los mismos. Ya tuvimos ejercicios de esa naturaleza donde por no revisar el ordenamiento pues se nos pasó que teníamos que agotar el principio de definitividad. Sin embargo, aquí estamos hablando de una excepción. En su momento, cuando inició el curso, les expliqué la diferencia entre control difuso concentrado y el control difuso constitucional en sentido amplio. Y decíamos que el control difuso constitucional en sentido amplio es la facultad que tienen todas las autoridades para hacer prevalecer la Constitución federal por encima de lo que establezcan las constituciones locales y las demás leyes del orden común. Es decir, nada puede estar por encima de la Constitución federal, ¿sí? Este lo pueden ejercer básicamente todas las autoridades con funciones formal y materialmente jurisdiccionales, ¿sí? Ahora, el control difuso concentrado es la facultad exclusiva que reside en el Poder Judicial de la Federación para declarar la inconstitucionalidad de una ley a través de los mecanismos de control constitucional. Por excelencia, obviamente, está el juicio de amparo, pero tenemos a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales. Estas dos últimas es facultad exclusiva de la Suprema Corte y no las podemos promover los gobernados, solamente los órganos políticos señalados en el artículo 105 constitucional. ¿Sí? Consecuentemente, si estamos hablando de la inconstitucionalidad de una norma general, estamos hablando no de un control difuso en sentido amplio, sino de un control difuso concentrado, dado que solo el Poder Judicial, a través de los mecanismos de control constitucional, puede declarar la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, por excelencia, lo único que podemos promover pues es el juicio de amparo, ¿sí?
Independientemente de que pudieran existir recursos ordinarios previstos en la ley, como sí se da en algunos casos en materia fiscal, la ley del Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo prevé ahí un recurso para combatir circulares o normas que se consideren inconstitucionales, pero ya lo comentamos, no estoy obligado a agotar dichos recursos ordinarios porque estamos hablando de un control difuso concentrado, ¿sí? Entonces no estamos obligados a agotar el principio de definitividad. Sin embargo, debo tener mucho cuidado si estamos en presencia de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa. Si es autoaplicativa, ya lo comentamos, con su sola entrada en vigor me causa un perjuicio, ¿sí? Algunos dirán, es que esta ley con el simple hecho de entrada en vigor causa un perjuicio porque con su sola entrada en vigor redujo de 1 año a tan solo 6 meses, sí, pero para que me cause una afectación directa a mi esfera jurídica, necesariamente requiero de un primer acto de aplicación. ¿Y cuándo se va a dar? Cuando se lleve a cabo la visita, se llega a la conclusión que violento esa norma y se me aplique una sanción, como lo fue en este caso, ¿no? ¿De qué derivó la aplicación de una sanción por parte de la Dirección General de Seguridad Privada? Pues de que presuntamente al momento de requerirle cierta documentación se exhibieron exámenes toxicológicos con una temporalidad de 8 meses, lo que contravenía lo que precisa el reglamento y consecuentemente se le impuso una sanción. Sin embargo, aquí está el famoso control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad. La autoridad administrativa como tal no puede declarar la inconstitucionalidad del reglamento. Sin embargo, ya lo habíamos dicho, puede inaplicarlo. Entonces, ¿qué debió haber hecho? Ejercer el control de la convencionalidad, inaplicar lo que señala el reglamento y hacer prevalecer lo que establece la ley. Situación que no hizo y por ende violenta entonces el principio pro persona y consecuentemente hay una aplicación retroactiva en perjuicio, una aplicación retroactiva de la ley en entero perjuicio del gobernado, ¿sí? Que es lo que estamos tratando de argumentar al momento de desarrollar el desahogo de la vista. Ok, entonces ya vimos que tratándose de normas heteroaplicativas contamos con 15 días. 15 días contados a partir de que se me notifique el acto de autoridad mediante el cual se pone en mi conocimiento el primer acto de aplicación o a partir de que me hago sabedor, ¿verdad?, de dicha situación. Ahora, todavía no terminamos. Nos falta todavía analizar algunas cuestiones y es robustecer lo que ya habíamos mencionado en la demanda de amparo. Dice, por otro lado, es importante resaltar que la responsable de ninguna forma sostiene la constitucionalidad del acto reclamado al referir que la fracción 12 del artículo 21 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal solo cumple su función reglamentaria al establecer cuáles serán las pruebas a las que los permisionarios deberán someter a todos sus elementos, ya sean operativos de apoyo administrativo, y que la obligación que nace de la Ley de Seguridad Privada, motivo por el cual deberán negar el amparo a la quejosa, pues la responsable pasa por alto que el jefe de gobierno al expedir el reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal fue más allá de lo que el artículo 122 le permitía, ya que redujo sin estar facultado para ello la temporalidad a que hace referencia el artículo 35 fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, de 1 año a tan solo 6 meses, y con ello no desarrolló ni mucho menos complementó en detalle las normas de la ley de la que emanaba dicho reglamento, sino que excedió
su alcance y mandato al reducir la temporalidad de los exámenes, a que hace referencia el artículo 35 fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, y con ello violentó el principio de reserva de ley consagrado en el referido precepto a favor de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a normar en materia de servicios de seguridad privada en la referida entidad, no obstante de que la misma fuera la competente para expedir el referido reglamento. Y volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer alusión, para que ya no sea tan reiterado, alusión a lo que es la facultad extraordinaria, que es un reglamento ley, que es un reglamento delegado, y por qué en el caso particular no estamos en presencia de una facultad extraordinaria, sino propiamente ante una facultad reglamentaria delegada, y consecuentemente pues el jefe de gobierno no podía ir más allá de lo que establece la ley. Ahora, ¿qué más argumentamos? Dice, en virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Seguridad Privada y Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al momento de resolver sobre la presunta responsabilidad de mi representada, realiza una heteroaplicación retroactiva de artículo 21 fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, en entero perjuicio de los derechos humanos de mi representada, ya que pudo optar por aplicar la norma más favorable al caso concreto, y que en este caso lo era el artículo 35 fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, con lo que violentó lo dispuesto en el artículo 14 párrafo primero de la Constitución Federal, al aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de la persona moral. Hacemos el nombre del quejoso. Dice, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la Constitución Federal, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como a interpretar las normas en materia de derechos humanos, favoreciendo en todo momento a la persona para su protección más amplia. Sin embargo, omite ejercer en forma ex oficio el control de la convencionalidad, y con ello realiza una interpretación contra persona en detrimento de los derechos de mi representada, y al efecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales. Si se dan cuenta, yo cada que termino una argumentación inmediatamente lo robustezco con un criterio jurisprudencial. Sí te va a tomar tu tiempo estar encontrando el criterio que sea aplicable al caso concreto, pero es una forma de ilustrar al órgano jurisdiccional. Desgraciadamente, vamos, el hecho de que sean jueces de distrito o magistrados no implica que conozcan a la perfección todos estos criterios. Entonces, de alguna manera hay que ilustrarles, abrirles los ojos, y aún así muchas veces, créanme, aunque ustedes les citen estos criterios y les asista el derecho, van a encontrarse con sentencias completamente contradictorias a los criterios que ha sostenido el Poder Judicial, y van a tener que agotar todos los recursos ordinarios y medios de impugnación que prevea la ley hasta obtener una resolución favorable. Ustedes bien lo saben, tengo ahí un asunto litigándolo ya cerca de 6 años, donde yo sé que tengo la razón, pero por diversas situaciones no jurídicas sino de otra naturaleza no se me ha dado la razón, pero que sigo insistiendo, ¿no? Ya falta poco para llegar al amparo directo, que es donde considero donde finalmente me van a dar la razón, y es una cuestión también ya un poco de orgullo, ¿no? Bueno, tengo aquí a la vista la tesis de jurisprudencia con número de registro 2009-179 y lleva por rubro control de la constitucionalidad y convencionalidad ex oficio. Dice, no es una cuestión de subsidiariedad, por lo que debe llevarse a cabo aun cuando el derecho humano de que se trate esté contenido en la Constitución Federal. Dice, la obligación de ejercer el control ex oficio de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza en aquellos casos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado en la propia Constitución Federal.
Lo anterior porque el Tribunal Pleno, al resolver el expediente Varios 912/2010, no hizo esa acotación y determinó que el control ex oficio fuera una cuestión de subsidiariedad, sino más bien recalcó que los jueces y todas, vuelvo a insistir, todas las autoridades, aquí ya no lo dice de manera del país, estaban obligados a velar por los derechos humanos y que esta vigilancia se traducía en el caso de los juzgadores en un problema interpretativo. Para ello se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma se va a aplicar, que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora, o sea, señalada por el interesado como violatoria de derechos humanos en el juicio de amparo. En esos supuestos deberá llevarse además a cabo el ejercicio de los 3 pasos que indica el expediente Varios 912/2010: interpretación conforme a sentido amplio, interpretación conforme a sentido estricto y, en su caso, la inaplicación. ¿Sí? Entonces, aquí nos está robusteciendo entonces que si la autoridad responsable al momento de aplicar una norma a un caso concreto llega a detectar una posible contradicción entre dicha norma y la Constitución Federal, pues tiene que analizar si se puede otorgar la protección más amplia a través de la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, y en caso de resultar violatoria incluso puede inaplicar la norma para hacer prevalecer lo que establece la Constitución Federal. Luego, posteriormente, tenemos la tesis de jurisprudencia 2008-584. Es de la 10ª época y lleva por rubro principio de interpretación más favorable a la persona. Dice, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que sean titulares las personas morales. Si el artículo 1 de la Constitución Federal, al disponer que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de sus garantías, no prevé distinción alguno, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a personas físicas como a personas morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida que resulten conformes con su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el párrafo 2 del citado precepto, es aplicable respecto de normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material solo sea disfrutado por las personas físicas, lo que deberá determinarse en cada caso en concreto. Bueno, estos son los argumentos entonces que vertimos en el desahogo de la vista. Si ven, fueron 3 diversas autoridades las que rindieron su informe justificado. Hicieron ahí algunas manifestaciones en el sentido de que no existía el acto reclamado, lo cual, si bien no es susceptible de comprobación por ser un hecho notorio, pues no omitimos hacer nuestras manifestaciones del por qué se tenían que desestimar sus argumentos. Luego vimos que la autoridad, en este caso el jefe de gobierno, trató de sustentar la constitucionalidad de su acto, argumentando que para salvaguardar derechos humanos pues se vio obligado a limitar la temporalidad que establece la ley y reducirla de 1 año a 6 meses. Eso tampoco lo exime de que haya ido más allá de lo que la norma le permita al invadir el principio de reserva de ley. Y finalmente analizamos los argumentos que virtió la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el sentido de que pues el acto era legal, sin embargo, pues ya desvirtuamos por qué omitió la autoridad de ejercer el control de la convencionalidad. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
¿no? Berlín. Gracias, doctor. Pues yo me quedo que hay que estar atentos a lo que manifieste cada autoridad. Correcto. En su informe justificado, porque va a ser una respuesta diferente. Voy a quitar fuerza de una manera diferente en base a lo que ellos expresen, ¿verdad? Entonces, con lo que yo me quedo, doctor, estar atenta para de esa manera pues haya una respuesta eficaz. Así es, sí. Dependiendo de lo que manifieste cada autoridad, a través de su informe me deben dar vista con el mismo, y entonces tengo que estar muy atento a lo que argumenta cada una para hacer yo mis manifestaciones y desvirtuar lo que ellas refieren. Dependiendo del acto reclamado, cada autoridad, si bien contestó lo que a ella se les estaba atribuyendo, el consejero se limitó a defender lo relativo a la publicación del reglamento en la Gaceta. El jefe de gobierno, pues, a tratar de sustentar la constitucionalidad del acto, que en este caso es la expedición del reglamento. Sin embargo, pues no tenía, como decimos, no puedes defender lo que es indefendible, ¿no? Pero pues, obviamente las personas que están a cargo de su defensa jurídica deben buscar tratar de darle una argumentación lógica jurídica. Y en el caso de la Secretaría, pues ellos no se metieron mucho en problemas, simple y sencillamente se limitaron a referir que teníamos que agotar el principio de definitividad, en virtud de que pues no había forma. También vuelvo a insistir, no puedes defender lo que es indefendible, ¿sí? Ahora, ¿por qué no tomé en consideración o no puse como ejemplo los informes previos y justificados que rinden estas autoridades? Pues ya lo vieron, o sea, son sumamente deficientes. O sea, si el representante del quejoso es un abogado estudioso, va a saber cómo desvirtuar todas y cada una de estas manifestaciones, sobre todo si cuenta con los elementos probatorios para acreditar sus pretensiones. Desgraciadamente lo hemos visto en la praxis, pues hacen demandas de machotes, no ofrecen los medios pertinentes para acreditar la inconstitucionalidad del acto, no desahogan las vistas, no formulan alegatos, y pues los resultados son funestos, salvo que opere la suplencia de la queja. Si se dan cuenta y ustedes estudian las sentencias que emite el Poder Judicial de la Federación en materia de amparo, mucho se gana no por la argumentación que virtió el abogado, sino porque operó la suplencia de la queja. Ok, bueno, una vez que ya vimos entonces en qué consiste el desahogo de la vista y cómo debo elaborar los escritos, vamos a analizar entonces lo relativo a la formulación de los alegatos, ¿sí? En ese orden de ideas cabe precisar que el artículo 117 de la Ley de Amparo es omiso en relación a precisar un término para desahogar la vista que nos da el juzgado de distrito con motivo del informe justificado por la autoridad responsable, por lo que ya les había comentado, no hay criterios uniformes en cuanto a los plazos que nos confieren dichos órganos para desahogar la vista. A veces nos dan 3, a veces 5, a veces 8, y en el mejor de los casos no señalan plazo alguno, por lo que el quejoso puede desahogar dicha vista incluso el mismo día de la celebración de la audiencia constitucional vía alegatos. Es más, en la práctica, les comentaba, los juzgados de distrito nos dan vista y nos refieren que hagamos nuestras manifestaciones mismas, que tendrán el valor de alegatos para ser tomados en consideración en la audiencia constitucional. Luego entonces, en términos de lo dispuesto por el artículo 124, párrafo primero de la Ley de Amparo, nosotros podemos hacer manifestaciones en relación a los informes justificados hasta el día de la audiencia mediante el escrito de alegatos.
Entonces, en concordancia con los anteriormente expuestos, si por alguna razón se nos pasa a desahogar la vista que nos otorgó el juez de distrito, nuestra última oportunidad para alegar algo en favor del quejoso será entonces precisamente mediante la formulación de los alegatos por escrito, a que hace referencia el artículo 124, párrafo primero de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante precisar que el segundo párrafo del dispositivo legal en comento refiere que, tratándose de actos que impliquen privación de la libertad, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional, el quejoso podrá alegar de forma verbal. Ahora, expuesto lo anterior, vamos a precisar entonces qué son los alegatos. Los alegatos son la exposición de las razones por las que las partes consideran que les asiste el derecho, así como mediante los cuales impugnan las pretensiones de su contrario, solicitando al órgano jurisdiccional desde luego se resuelva favorablemente a sus intereses y por supuesto en detrimento de los derechos de su contrario. Aclarado lo anterior, entonces vamos a ver cómo se desahoga el escrito de formulación de alegatos. ¿Sí? Antes de ver el escrito, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo va quedando claro? Ok, bueno. La formulación de los alegatos va a ser muy similar al escrito del desahogo de la vista. ¿Sí? Entonces, igual, ya lo saben, en el rubro viene el nombre de las partes, quejoso, la autoridad responsable, el número de amparo, el tipo de amparo que estamos promoviendo, el asunto. Obviamente se formulan alegatos. En este caso les puse como ejemplo los alegatos por parte del tercero interesado, y posteriormente lo que es la autoridad a quien va dirigido. En este caso el escrito va dirigido al juez 10º de distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan. Aquí fíjense bien, aquí podemos ver en la praxis lo que les había comentado. Si en determinado circuito no existe competencia especializada, los jueces de distrito deberán conocer de todas las materias. Y, por ejemplo, en Naucalpan, ya les había comentado, no hay competencia especializada. ¿Qué quiere decir? Que los jueces de distrito son todólogos. Por eso aquí, aunque es un amparo en materia civil, quien está conociendo es un juzgado de distrito a secas. Estos juzgados conocen de materia civil, administrativa, laboral y justicia para adolescentes. Bien. Luego viene lo que es el proemio, igual el nombre del quejoso, si lo hace por propio derecho, en este caso en su carácter de tercero interesado dentro del juicio que al rubro se cita. Aquí en este caso señalamos domicilio para ir a recibir notificaciones porque fue hasta ese momento que me dieron intervención en el asunto. No le estaba gustando la forma en cómo estaba representando sus intereses el abogado que había contratado con antelación, y entonces es cuando solicita mis servicios y yo intervengo para pues ya la parte final de lo que es el juicio de amparo, y también en su momento le promoví la revisión adhesiva. Ya después comentamos en qué consiste la revisión adhesiva. Bueno, entonces señalamos un domicilio para ir a recibir notificaciones, los abogados autorizados, y la parte que nos interesa dice que por medio del presente curso y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º fracción tercera inciso A, así como 124 párrafo primero de la Ley de Amparo, vengo a formular los siguientes alegatos.
Dice, los conceptos de violación formulados por el quejoso fulanito de tal resultan infundados en virtud de que pretende acreditar la propiedad del inmueble que se denomina Los Cordeles, que se encuentra ubicado, omitimos el lugar, perteneciente al municipio de Ecatepec en el Estado de México, mediante un contrato de compraventa privado, mismo que carece de validez en términos de lo dispuesto por los artículos 7.32, 733, 773, 774, 7.600 y 7.601, 8.1, 8.45 fracción primera del Código Civil para el Estado de México, pues de una interpretación armónica y sistemática de todos y cada uno de los preceptos de referencia se desprende que los contratos de compraventa de bienes inmuebles, para poder tener validez y surtir efectos frente a terceros, deben obrar en escritura pública o bien inscribirse en el registro público de la propiedad, entre paréntesis, actualmente Instituto de la Función Registral, para dar publicidad a los actos jurídicos y con ello poder surtir efectos frente a terceros a fin de dar certeza sobre el tráfico inmobiliario. En consecuencia, el documento con el que la parte quejosa pretende acreditar la propiedad del inmueble en comento no es el idóneo para tales efectos y por consiguiente el supuesto impetrante carece de personalidad jurídica para promover el amparo, al no acreditar su interés jurídico para acudir ante este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, los actos reclamados que aduce el supuesto quejoso de ninguna forma provocan un agravio personal y directo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 12 de la Ley de Amparo, y por consiguiente el presente asunto deberá sobreseerse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65, fracción quinta del referido ordenamiento, al carecer el señor fulano de tal de interés jurídico y por ende de personalidad jurídica para promover el mismo, según lo dispuesto en el artículo quinto, fracción primera de la Ley de Amparo, ya que estamos en presencia de actos que emanan de tribunales propiamente dicho, como lo es en el caso particular la tercera sala colegiada del ramo de lo civil en Tlalnepantla con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Consecuentemente, el quejoso deberá aducir ser el titular de derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa con los documentos idóneos para tales efectos. Bien, como se podrán dar cuenta, el amparo que se promovió entonces es un amparo por tercero extraño a juicio. El quejoso aduce ser el titular de un bien que está por recuperarse. Es una orden ya de desalojo por parte del juzgado. Ya se agotaron los recursos ordinarios y vamos a la ejecución para recuperar el inmueble, y entonces empiezan a aparecer terceros extraños al juicio. Desde luego no son los titulares del bien jurídico tutelado. Recordemos que tratándose de bienes inmuebles, la única forma de acreditar la propiedad es mediante escritura pública o bien la inscripción del contrato de compraventa ante el registro público de la propiedad. Bueno, ahora en el Estado de México se llama Instituto de la Función Registral, el IFREM. Luego entonces, si dicho documento no cuenta con esta publicidad, no se acredita el interés jurídico. Recordemos que tratándose de actos de tribunales propiamente dicho, no basta con acreditar un interés legítimo, necesariamente debo acreditar un interés jurídico. Así nos lo refiere expresamente el artículo quinto, fracción primera. Verdín, ¿pudiera apoyarnos con la lectura del artículo quinto, fracción primera de la Ley de Amparo, por favor? Sí, claro. El quejoso, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión